Muchas gracias, muy buenos días. Ante todo, mi agradecimiento a este ciclo por esta invitación, a este ciclo de conferencias de actualización docente. Muchas gracias por esta presentación que me hace, y a todas y todos ustedes por compartir el día de hoy pues esta reflexión que para mí es muy importante como pedagoga y museóloga. Siempre he dicho que tengo deudas pendientes para mis instituciones de educación superior, sobre todo cuando hay cuestiones que nos apasionan, como lo comentaba hace un rato. Esto lo ponemos a veces a un lado, nos dedicamos a muchas cosas y lo que nos apasiona solemos decirlo en voz alta, como lo voy a hacer el día de hoy. El día de hoy pues quiero revisar con ustedes esto que transcurre en el tiempo, esto que nos lleva a cuestionar permanentemente nuestro lugar dentro del mundo, pero principalmente por estos constantes cambios en la humanidad, donde ya nada maravilla, donde todo se torna pues como algo desechable, y sobre todo porque al hablar de educación, de cultura, de patrimonio y de identidad, pues son temas que nos hermanan y de los cuales es necesario pues hacer esfuerzo para poder analizar desde una perspectiva crítica, que es desde donde traigo yo este tema para ustedes el día de hoy. Vamos a la siguiente diapositiva. Iniciar este diálogo planteando dos preguntas que en mi perspectiva sitúan este tema en cuestión. ¿De dónde proceden los conceptos, las ideas y las teorías con las que nos explicamos la realidad y nuestro lugar en el mundo? ¿Es posible pensarlas desde otro horizonte civilizatorio? Estas interrogantes nos sitúan en un fenómeno histórico, cultural, que se expresa en todos los ámbitos de nuestro quehacer humano. La economía, la política, la sociología, muchas de las áreas que actualmente están entrando dentro de estos lugares de la complejidad, nos permiten pensar, comprender e interpretar de muchas formas también este mundo y cómo nos relacionamos con él. Pero principalmente el surgimiento de nuevos paradigmas que dentro de nuestra sociedad abren nuevas posibilidades para poder entenderle. Y en ese sentido, esta complejidad tan dinámica de nuestra sociedad, de nuestro mundo, y que precisamente esto es lo que nos marca alguna pauta para poder entender desde dónde nos comunicamos. Estos procesos civilizatorios dentro de los que hemos estado inmersos, pero también desde donde podemos abordar temas de interés educativo y pedagógico. La educación patrimonial es de hecho un campo emergente en la educación. Esta preocupación fundamental nos lleva a diferentes puntos que han sido dictados por la UNESCO, y algunas estrategias centrales que se han dado en ese entorno tienen que ver con el conocimiento, la valoración, la conservación del patrimonio y sobre todo el papel generador de identidad dentro de nuestro mundo y nuestra pertenencia social. Es así que estos elementos patrimoniales nos ubican en este mundo, pero también nos van ubicando en aquello que nos da sentido, que nos lleva a este lugar al cual pertenecemos, y sobre todo que nos permite analíticamente entrar en otros referentes, como es la pedagogía del patrimonio, definida en la resolución número 5 del Consejo de Europa en 1998 como una forma de educación que integra los diferentes métodos activos de enseñanza y fomenta la relación entre educación y cultura a través de diferentes formas de comunicación y de expresión. Esta forma
de comunicación y de expresión nos lleva a ubicar dos elementos clave. Uno que tiene que ver con el conocimiento, la valoración y conservación y la difusión del patrimonio, y el otro elemento también fundamental como generador de sentidos, de identidad y de pertenencia social. Por ello, esta reflexión que les hago en voz alta pretende entrar dentro de este espacio para poder entender al patrimonio como recurso, pero también como proceso vivo y no únicamente como algo inmóvil. ¿Qué quiero decir con esto? Que la pedagogía y la educación han permanecido alejadas sobre todo de estos discursos, y apenas años recientes nos han involucrado dentro de todo esto, porque no son suficientes las experiencias que se han dado. Concierne a todas y a todos entrar dentro de este marco. La pedagogía del patrimonio en México, como comentaba, no ha tenido muchos desarrollos, sobre todo en el ámbito profesional. Recientemente se han llevado a cabo algunos estudios, algunos abordajes para generar algunas licenciaturas, algunos posgrados, incluso algunos doctorados, pero es así como vemos que la naturaleza y la problemática social, económica y sobre todo esto que permite en el marco de una sociedad desarrollarse como tal, es hacia donde debe guiar lo que sería la pedagogía del patrimonio. Es así como no se ocupa, como comentaba hace un rato, solo el conocimiento de los bienes patrimoniales, sino también de la formación de los individuos, las sociedades, buscando desarrollar la capacidad y el disfrute de reflejarse dentro de estos bienes. Ya desde el siglo XVI se desarrolló un proceso histórico-cultural importante que modeló estos imaginarios sociales de los diferentes grupos y de las diferentes culturas que habitaban el planeta. Este siglo se conoció como el siglo de las innovaciones, pero nos lleva principalmente a ubicar dentro de este momento diferentes aspectos que modificaron y que crearon un patrón ideológico cultural. Y así es como vemos que este patrón ideológico cultural atravesó principalmente en la cultura occidental, atravesó pues diferentes aspectos científicos y conocimientos y valores e ideas que impregnaron como ideas que no debían tener ningún cuestionamiento. Así vemos a Europa en los siglos XV y XVI, que se gobernaba mediante monarquías, y desde donde se lanzó la exploración y colonización de continentes. Se vivió una época de gran esplendor cultural conocida como el Renacimiento, pero también se dividió a causa de la Reforma Protestante. De ahí que se generaron diferentes ideas que son las que actualmente impregnan nuestra idea de cultura, nuestra idea de patrimonio, nuestra idea de sociedad. De hecho, esta colonización requiere de una decolonización. ¿Por qué? Porque el referente inmediato de esto encuentra ecos muy importantes en diferentes ideólogos, en diferentes personas como Martí, como Valls, como Borda, como Quijano y como Dussel, por mencionar algunos de ellos, cuyo trabajo advierte sobre esta necesidad de llevar a cabo un ejercicio permanente de resistencia semiótica. Y ahí con esto quiero decir que es necesario resignificar ciertas formas de acercamiento a nuestra realidad, fuera sobre todo de los intersticios de la cultura euro-estado-unido-céntrica. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto debe llevar a dejar de perpetuar aquellas cuestiones que han mantenido por mucho tiempo la exclusión,
y la marginación de grandes continentes humanos. Y bueno, no hay respuestas únicas para este planteamiento, pero ya en México, en 1985, ICOMOS, en uno de sus capítulos mexicanos de monumentos y sitios, organizó una conferencia mundial sobre políticas culturales en donde ya hablaba respecto a esta necesidad de entrar con una discusión epistémica sobre el sujeto y el patrimonio. Entrar dentro de estos embates donde la mezcla de capital tangible con el intangible no permitía, de hecho, trabajar estos aspectos claves sobre la cultura, sobre la educación y principalmente en ese desarrollo, como decíamos, diverso de la sociedad. Y por ello es que se planteó esa necesidad de entrar en esa complejidad de los valores patrimoniales, no solamente de lo que es el patrimonio, sino en lo que es la verdadera misión de la cultura, lo patrimonial. Y en ese sentido, pues se negó, no se negó, sino que se propuso una concepción diferente, una concepción particular que hablara del hombre como principio del desarrollo, como principio también de la humanidad, y desde esa perspectiva se atribuyó a la cultura un papel fundamental para dimensionar cualitativamente este desarrollo, pero principalmente estos derechos. La cultura y la educación como derechos universales y que no son privilegios de castas, ni de clases, ni de grupos. A esta central persona que es, pues, como tal, la persona que posee y la persona que tiene realmente esa posibilidad de darle el valor a este patrimonio y que es justo el sujeto o los sujetos, las personas dentro de las comunidades. Esto ha generado durante muchísimo tiempo, pues, estudios muy críticos, pero sobre todo también muchos espacios desde donde al analizar estas problemáticas se entra sobre todo en tensiones por la misma situación que les comentaba hace un rato, de no comprender hacia dónde debe ser esta idea de lo patrimonial. Como una disciplina reciente, yo les presento justo esta idea y este trabajo que he venido desarrollando desde hace tiempo sobre la educación patrimonial, pero para entrar en el lugar central, en un objeto central, en las fibras más sensibles de la educación patrimonial, que es el fenómeno educativo patrimonial. Esto nos da muchos aspectos, nos lleva a enriquecer muchas de nuestras miradas respecto a lo que sería el patrimonio y su conocimiento. Es, como comentaba, un reto porque en ese reconocimiento de nuestro patrimonio, de lo propio y de lo ajeno, es como podemos entrar a trabajar como educadores, educadoras y dentro de nuestra profesión también, que es la pedagogía. Y bueno, pues no voy a dejar de lado este espacio que como institución ha generado pues muchos discursos sobre la realidad, y la ocasión se hace propicia para hablar precisamente de estos lugares también de la memoria. Estos lugares de la memoria donde se habla de la memoria como tal, del poder de la memoria, pero también de la memoria del poder. ¿Por qué? Porque esos espacios generados, creados para conservar, para difundir y también como espacios educativos, requieren de muchos cambios en sus propios espacios como contenedores también de patrimonio, pero principalmente por esta misión y esta función social que se tiene frente al mundo. Y bueno, aquí
debemos incursionar dentro de campos específicos que conciernen al quehacer educativo y pedagógico y que tiene que ver con aquello que invita a ver, pero a reflexionar también, y que desde esa reflexión genera también conocimientos sobre el pasado y sobre el presente. Estamos hablando de didácticas específicas que deben ser generadas, que deben ser trabajadas dentro de estos espacios llamados museos, en este reconocimiento en que la memoria tanto puede servir para dominar a las personas como también para su emancipación. Por ello vemos que enseñar el patrimonio no es una cosa sencilla, solamente puse un ejemplo, pero dentro de esta evolución nos llevaría a un pensamiento mucho más allá todavía de trabajar lo que tiene que ver con espacios o lugares capaces de servir, de comunicar, de generar racionalidades específicas respecto a lo que es el patrimonio, y que tenemos mucho que hacer en estos lugares, desde estos espacios que ya han sido abiertos para su conocimiento, para su disfrute, han sido utilizados para muchas cuestiones, pero también no dejan de perder su esencia como tales, como testigos del pasado, pero también en el presente como elementos que nos transmiten y que son de hecho legados muy importantes que debemos aprender a conocer primero, y en ese mismo sentido también a promover su conocimiento, porque desde ahí también hay muchos discursos que podemos leer. Aprendiéndolos a leer es como podemos también amar esos lugares y sobre todo amarlos para conservarlos y para seguirles preservando. Es aquí una labor muy importante, y por ello es que tocamos esta cuestión como una temática emergente. Esta temática emergente nos lleva a ubicar a la educación patrimonial y esas dimensiones teóricas y prácticas. Pensar así nos refiere a una didáctica compleja, pero es la única manera de quitarnos de todos estos atavismos y abrirnos a la comprensión del mundo, de quitarles ese maquillaje a la muerte bella, por ejemplo, que muchas veces nos presentan los espacios en las exposiciones y demás, y que son así tal cual maquilladas o maquillados para presentarnos algo que seguramente dista mucho de ser lo que nos está transmitiendo aquel pasado en su esplendor, porque desde ahí es como podemos entrar a los lenguajes, podemos entrar a muchas cuestiones que nos llevarían a ese conocimiento, a esa comprensión y a esa valoración, y sobre todo al respeto, y no únicamente al disfrute de aquello que a lo que nos acercan muchos espacios también patrimoniales. Pues así, en esta comprensión de este mundo, es como podemos trabajar propiamente desde diferentes diseños educativos, desde diferentes investigaciones y desde distintos abordajes que nos permitan en esta combinación teórico-práctica contribuir al conocimiento y a la comprensión y valoración y respeto, pero recuperando desde ahí los sustentos de la educación patrimonial, los sustentos desde la pedagogía, desde la cultura, desde la historia, desde la política, y los otros elementos también de enseñanza-aprendizaje. La dimensión pedagógica, en ese sentido, es un tema que se revela como una temática emergente, pero ¿cómo podríamos, en este sentido, especialistas en educación, especialistas en pedagogía, posibilitar esta mediación? En este cruce de tradiciones identifico dos elementos centrales que tienen que ver con el patrimonio y con la pedagogía crítica.
las contradicciones que abordaba hace un rato, en esas tendencias y en estas formas de entender al patrimonio, han sido influidas en la naturaleza, en las teorías y en las prácticas educativas, y desde ahí a veces causan muchos problemas, pero también muchos beneficios. En estos abordajes que podemos tener, podemos hacer rupturas de discursos idealistas, de discursos canónicos que prevalecen, y en ese sentido trabajar desde esta mediación con la pedagogía crítica, junto con oportunidades estrechamente vinculadas también con las crisis de identidad que se tienen y que se han tenido durante mucho tiempo, para entrar a la pedagogía patrimonial como horizonte de acción. Como un horizonte de acción en sus dimensiones teórico-práctica, pero recuperando a la educación como el motor, como ese lugar de todos los esfuerzos y de todas las formas y producciones patrimoniales. Estas tendencias entonces nos llevarían a abordar esto que con el paso del tiempo, como formas de entender el patrimonio, la acción pedagógica deja ver que no solamente es un accesorio, sino que entra en distintos sustentos y dimensiones. La educación patrimonial, entonces, abona en ese sentido a lo que somos, aunque no necesariamente lo que nos rodea, sino lo que habitamos, lo que tenemos, lo que poseemos, lo que nos habita y desde donde nos habita, pero también como nuestro territorio, como nuestra familia, como estos lugares que, aunque nos guste o no, y que muchas personas pretendan ubicar única y exclusivamente en lo espiritual, también nos ubica en lo cultural. Y por ello es que hablamos del sustento pedagógico, cultural, histórico, político y ético. Estos son objetos muy importantes de estudio, han generado inmensidad de desarrollos, muchos trabajos se han realizado desde ahí, y es desde donde podemos abonar mucho más hacia nuestro objeto de trabajo el día de hoy. La pedagogía crítica, en ese sentido, y sobre todo en esos últimos años, es un elemento clave para poder entrar en el sujeto y el patrimonio. Pensándolo con estas características, podemos ubicar a esta pedagogía como un soporte que opera, que genera, que posibilita entrar dentro de estos diferentes espacios, como decía hace un rato, de estos espacios que habitamos, pero que también nos habitan, para poder entender cómo hay asuntos que no se resuelven por decreto, hay asuntos que tienen que ser trabajados, pero desde donde es conveniente reflexionar para poder entender cómo entrar dentro de esas entrañas, dentro de esas fibras sensibles de lo que es la persona como mundo. Esto genera, sin lugar a dudas, elementos clave que identificaríamos como huellas, pero como huellas no de un pasado, sino como productos de una actividad humana, sus restos intencionales y no intencionales, tangibles o materiales, e intangibles o imaginarios, como nuevo paradigma que contextualiza al patrimonio y a sus procesos de patrimonialización. Estos procesos de patrimonialización nos llevan a desafiar el quehacer educativo y pedagógico. Nos llevan a desafiarlo porque hay que considerar que entre ese encanto y desencanto de lo que poseemos hay muchas utopías, hay muchas cuestiones, hay muchas ideas también que se han creado como mitos y sobre los cuales hay que romperlos. Hay que romper para poder entrar a ese desencanto, pero sobre todo no descuidar que este
quehacer educativo tiene que ver sobre todo con esta idea de cómo es que tenemos o cómo conocemos el mundo y cómo obtenemos sentido de aquellos procesos históricos y sociales que deben ser resignificados y que también deben ser, en ese mismo sentido, introducidos nuevos sentidos para entrar dentro de este conocimiento del patrimonio. Pero, pues, ¿por qué? ¿O para qué tratar de explicarse todo esto que estoy comentando? ¿Qué es o cómo podríamos entender al patrimonio como tal? Si lo abordamos como objeto de trabajo, podríamos entrar en lo que comentaba en las dimensiones anteriores, sería adaptarse a estas necesidades teórico-prácticas, pero va mucho más allá, porque nos lleva a entender desde lugares institucionales y desde las diferentes disciplinas que han estudiado esta cuestión del patrimonio, la arqueología, la antropología, la etnografía, la etnología, historia, la historia del arte, la arquitectura, los estudios culturales, la semiótica, la historia de la ciencia y la restauración, regresarnos a este lugar de la educación y la pedagogía para que desde nuestras propias instituciones de educación superior, que son también espacios culturales y espacios de difusión y de extensión de la cultura, trabajar ese cruce entre la pedagogía crítica y también trabajarla desde lo que serían las pautas que nos llevan a estudiar una serie de categorías que lleva implícito el estudio del patrimonio, sobre todo el estudio del patrimonio cultural. Por lo menos una vez en nuestra vida debemos preguntarnos qué es lo que estamos entendiendo por cultura. ¿Qué entendemos por cultura? ¿Dónde está la cultura? ¿Qué es la cultura? ¿Cuándo algo ocupa ese lugar? Estos son momentos de crisis que probablemente se articulan con nuestra disciplina muy ampliamente, pero debemos seguirla trabajando. Debemos discutirla porque todo esto responde a muchas cuestiones que tenemos frente a sí y no nos damos cuenta de ellas, ¿sí? ¿Qué es lo patrimonial? ¿Quién decide lo que debe ser patrimonial o no? Sabemos que en nuestro país existen infinidad de reglamentos, de lineamientos. En cada estado de la República existe algo sobre lo que es patrimonial y no patrimonial. ¿Quién decide cómo deba de ser? ¿Quién decide que tal o cual institución se va a dedicar a determinadas acciones? Estamos ante un problema, como decía, emergente, un problema crítico, pero un problema también público, pero también de poder. Y es en ese mismo sentido en donde todo ello pues lo podemos construir si abonamos desde nuestra mirada, desde nuestra propia forma de trabajar a la educación, todo aquello que es propio y que corresponde a lo que serían los bienes culturales. ¿De quiénes son? ¿Para qué son? De hecho, bienes como tales, los bienes nos corresponden, no son de una persona, no son solo de una comunidad, son de las personas, de las comunidades. Y es ahí donde tenemos mucho que hacer para poder ver cómo es que están compuestas, cuál es su función, sobre todo dentro de nuestra realidad, pero sobre todo también para disipar situaciones que a veces nos llevan y nos alejan más bien hacia otros lugares y no nos permiten apreciar lo propio, no nos permiten entrar dentro de estas dimensiones que podemos disfrutar y que podemos conocer dentro de este mismo acercamiento. Y sostengo esto porque necesitamos abonar a ello, abordar el patrimonio, como decía hace un rato, como un objeto de trabajo, pero también como algo central, como esa huella que decía del pasado, pero también como productos de la actividad humana,
como aspectos también que no son solamente restos, sino como bienes patrimoniales, aquello que nos es dado conocer independientemente de nuestra condición social, independientemente de nuestra corporeidad e independientemente de que si esto impacta o no y la manera como lo hace, sino principalmente como entes materiales, como entes que nos permiten alcanzar muchas emociones y muchas cuestiones porque nos comunican algo, ¿sí? Aquí hay un elemento clave que no había tocado, pero todo esto tiene que ver con la comunicación, porque no solamente son socialmente apreciados, sino también tienen mucho sentido este conocimiento. Y este patrimonio ha existido siempre en nuestras vidas, siempre ha estado ahí. Lo importante es darnos cuenta de que existe, de que está ahí, pero que también somos parte de ese patrimonio. Y que el aprecio que tenemos por este patrimonio no está dado solamente por decreto, sino que se requiere trabajar en ese sentido muchas otras prácticas que nos ubiquen a resocializar las prácticas y las políticas de la sociedad, pero solamente, principalmente en esta ruptura que debemos de hacer con el presente y con el pasado. Todo esto tiene implicaciones muy importantes para el patrimonio, pues justifica y establece también como algo inevitable esta ruptura presente-pasado, pero también la decisión del origen y la actualidad del patrimonio. Para trabajar esta separación, pero también para redimensionar que esta división entre contexto de producción de lo que va a ser el patrimonio y contexto de aprecio y valorización de lo que lo convierte en patrimonio están unidas, o sea, no son unas solas, sino que estriba en propiciar estas reflexiones y redimensionar aquello que nosotros ubicamos dentro del patrimonio. Y por ello es que vemos estas dos perspectivas y ámbitos de trabajo diferentes, heterogéneos y complementarios. Un ámbito que tiene que ver con la educación y el otro ámbito de la divulgación y conservación de nuestro patrimonio cultural. Se podría decir que en ello radica el principal problema, pero también el principal desafío. ¿Cómo articular dentro de nuestros espacios educativos y separar aquello que a veces tiende más a prolongar y tiende más a adoctrinar que realmente a generar conocimiento y aprecio? Y cómo también poder usar y recurrir a diferentes maneras para elevar y sacar a la luz todo aquello que es necesario conocer, y que es necesario conocer no solo como un aprecio, sino que nos lleva a ubicarnos en el presente desde el pasado y también desde ahí seguir proyectando. La divulgación y la conservación del patrimonio cultural no es de una sola institución, corresponde también a las personas y corresponde en este mismo sentido a otro ámbito también que tiene que ver con este desarrollo de nuestro mundo, de nuestros lugares, todo aquello que aprendemos a valorar, pero que también en sí mismo debemos aprender también a generar desde ahí ese sentido de pertenencia e interesarnos mucho más por ese conocimiento que le da ese valor cultural, pero también un valor muy significativo que es el valor humano. Para poder entrar dentro de estos espacios tenemos que recurrir a esta, como decíamos, a esta necesidad de pensar no solamente en cuestiones emergentes, sino también en algo más extraordinario para, dentro de nuestras disciplinas, ser más humanos y humanizantes. Y desde ahí poder identificar, como decía hace un momento, que la educación es ese motor fundamental
para poder entrar dentro de esto, poder trabajar dentro de una comunidad humana que conserva y transmite su peculiaridad física y espiritual. ¿Por qué? Porque esto no es una propiedad individual, sino pertenece por esencia a las comunidades. La cultura mexicana se encuentra marcada por esa unión de prácticas y tradiciones, con otras provenientes de Europa que se consolidaron en el desarrollo cultural hacia el punto en común. Lo sabemos muy bien, pero nuestras herencias, todos estos grandes legados que siempre están en peligro, son los que nos posibilitan desde ahí entrar y transformar para poder generar comunicación. Y bueno, solamente lo podemos hacer si reconocemos en ese mismo sentido a la educación patrimonial como característica de la naturaleza humana, como progreso moral de las sociedades y también como un horizonte ético para generar formas de convivencia cada vez más incluyentes, justas, libres e igualitarias. Y solamente lo podemos hacer si pensamos en una gestión del patrimonio de manera integral. Esto implica utilizar una cadena de valor del patrimonio, una secuencia de fases valorativas que nos lleve a entender a los bienes patrimoniales como actos de identificación, pero también de documentación, de significación, de evaluación, conservación, circulación y de recepción, haciéndolos además de forma sistemática, completa, reflexiva, transdisciplinar y participativa. Sistemática, sin saltarse pasos, sobre todo porque a menudo se manipulan muchísimo los bienes patrimoniales y eso deriva precisamente en eso. Es decir, el hecho de no tener en cuenta determinados valores asociados a los diferentes bienes. Completa, porque pensamos que integrando las distintas dimensiones, las dimensiones teórico y práctica y también la científica, se puede generar conocimiento como transmisión, pero también como aplicación. Y reflexiva, porque incorporando estos criterios antes dichos, podemos también integrar algunos elementos que nos lleven a evaluar nuestro propio ámbito y transdisciplinar en tanto propicio para los procesos de valorización del patrimonio y que pueden convertirse para muchas y muchos de nosotros en objetos de estudio, en objetos que pueden ser trabajados desde muchas disciplinas patrimoniales o no, desde la pedagogía y la educación. También desde ahí podemos abrir un proceso mucho más amplio para hacerlo participativo, para hacerlo como más propicio para hablar permanentemente de nuestro patrimonio, como una agenda permanente que posibilita en estas secuencias de fases valorativas ampliar hermenéuticamente el proceso de reconocimiento y socialización de los bienes patrimoniales. ¿Por qué? Pues porque el patrimonio es el acervo de todas las sociedades. No existe en sí o para sí, sino de sí. Y esa razón de ser no se agota en sí misma, del mismo modo que el patrimonio no se constituye por sí mismo. Depende de instancias externas a él, que son, como comentaba, estos agentes de patrimonialización, que lo convierten en patrimonio al significarlo y valorizarlo, y en todos sentidos correlacionados del término. Por eso, no es un ser en sí, ni de ser para sí, sino que es un ser de sí para el mundo. El patrimonio a veces fosiliza esa idea que tenemos de sí mismo, en mucha medida, pero al trabajar con él, vemos que podemos entenderlo desde varias dimensiones, como aprecio de los ciudadanos, como un resultado de actos de valoración y estima que permiten reconocer el patrimonio como algo propio,
como una razón de ser, como una razón que no se agota en sí misma, sino como medio para el aprecio, y que también no se detiene en este mismo, sino que una vez que algo se aprecia, se sigue valorando y desde ahí también se puede difundir. Lo que no se aprecia deja de ser valorado como patrimonio, no existe. Es más, podemos pasar frente a sí y no darnos cuenta de que es algo muy valioso y que es propio. El patrimonio también es un constituyente básico del tipo de conocimiento que necesitamos producir. Constituye un campo muy importante de experimentación para muchos de los problemas, y podrían incluso entrar dentro de estas dimensiones como acervos de tradiciones, como espacios abiertos, como lugares que nos posibilitan recreación, pero que también nos llevan a este ejercicio de memoria, y que tantas y tantos de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, repitiéndonos miles de veces las cosas que parecieran como que ya no las sabemos, resulta que todo eso solamente quedó como algo que no hizo eco en nuestra memoria, ¿sí? Que no tiene ese valor, y que no buscamos otras formas también para su lectura, y que al no buscar esas formas para su lectura se van difundiendo en el tiempo, como ese perfume tan valioso, ¿no?, que de repente compramos y que llega un momento en que pues simplemente no hubo nada, se difuminó, se fue, por muy valioso que le hayamos pensado en ese momento al comprarlo, se difumina si no sabemos realmente para qué lo estamos usando. ¿Para qué conservar? ¿Para qué trabajar con el patrimonio como un espacio que nos posibilita muchos ejercicios, muchas prácticas, y sobre todo también por qué trabajarlo dentro de esta idea de contextos de enseñanza y aprendizaje? El horizonte de acción de esa pedagogía del patrimonio está presente, está con ustedes, está conmigo, nos está llamando para poder desde ahí trabajar estos escenarios de educación altamente eficaces y motivadores para todas las edades, para todos los lugares, y sobre todo porque al arrojar esta luz a educadores, a pedagogos, a pedagogas, nos está llevando a una necesidad urgente, trabajar con esto, pero también explorar mucho más todos estos espacios desde donde nos puede generar otros andamiajes para poderlo desarrollar. Y por eso es que lo ubiqué como una temática emergente, ¿sí? Una temática emergente, pero que nos lleva a pensar de nuevo en otras preguntas. ¿Cómo y en qué sentido la escuela puede provocar las rupturas de las cuales hablaba hace un rato? ¿Cómo captar esos silencios y vacíos y admitir la presencia de diferentes formas de lectura e interpretación del patrimonio, especialmente en la formación integral? Hablamos de formación integral y resulta que se nos olvida lo principal, lo fundamental, que tiene que ver con la generación de otros espacios y otras formas también de entender la cultura. Hay muchos agentes inmersos dentro de todo este quehacer, pero las educadoras, los educadores tenemos ahí una gran misión. Y como todos estos esfuerzos culturales emergentes, nos lleva o nos llevará o les está llevando, espero que así sea, a muchos espacios que revelan el pasado, pero que también revelan el presente, que pues hay muchas generaciones, ¿no?, desde donde podemos entender muchos sentidos arquitectónicos, sociológicos, artísticos, de infinidad de formas, pero que también nos permiten entrar
en estos espejos reflejos, ¿no? Desde donde nos podemos encontrar, desde donde tenemos muchas posibilidades para trabajar, pero que estas vicisitudes entre lo invisible y lo invisible, entre lo que hacemos realmente visible y transparente a nuestra mirada, a nuestro sentir, a nuestro quehacer también, en tanto cuestiones teóricas y prácticas que están implícitas, pues nos lleva entonces a esa exigencia, ¿no? De construir y reconfigurar esa pedagogía del patrimonio, que como vimos, pues data desde hace mucho tiempo, pero que apenas empieza a dar visos en un trabajo de diferentes instituciones, de diferentes especialistas y en diferentes ámbitos también, como la valoración, la definición de los patrimonios culturales, la función del patrimonio cultural y sus propias tareas rectoras, pero que también desde ahí impulsa diferentes valores éticos. La educación patrimonial que se desarrolla en México debe incluir esa reflexión y estos diferentes asuntos que nos competen. Aquí estoy sintetizando lo que hace un rato les mostré. Que por estos diferentes usos sociales que se tienen del patrimonio, es indispensable revisar permanentemente el propio concepto, pero también como país multicultural, con estas necesidades de educación patrimonial, ahora sí lo puedo decir, y urgentemente lo puedo decir, están presentes y deben ser considerados. Yo sí les pido que trabajemos y que se unan en esta inquietud, ¿no?, tan grande que tengo en la mente para reflexionar desde dónde y cómo estamos abordando también el propio concepto de educación. Eso sería prácticamente. Y a manera de reflexión, hago esta pregunta central. ¿Es necesaria una didáctica del patrimonio? Si son objeto de estudio todos los bienes patrimoniales y que movilizan más allá de sí mismos, ¿es necesaria una didáctica del patrimonio? Sigo preguntando. Ese conocimiento, sin lugar a dudas, pues sí genera y comporta una valorización muy importante dentro de las sociedades, pero como lo comentaba hace un rato, y esta frase es mía, un pueblo solo preserva aquello que ama y un pueblo solo ama aquello que conoce. El conocimiento del patrimonio abordado desde didácticas específicas a partir de toda la experiencia que tenemos en la lectura de tantas teorías, de tantas tendencias, de tantas escuelas de pensamiento, de tantas formas que propiciamos y que generamos al interior de nuestras instituciones, y pueden ser trabajadas con equipos de trabajos expertos y no expertos, para de ahí poder abordar y abonar mucho más a este conocimiento. Y sobre todo también es necesario formar para estos escenarios y para estos contextos que acabo ahorita de comentar. Si pensamos en formar no especialistas, sino a formar para la reflexión, para la sensibilización, para un abordaje mucho más ético sobre todo de lo que es la cultura y de lo que es el patrimonio, ya tenemos ahí un camino ganado. No basta conservar algo, no basta preservarlo contra la acción del tiempo. Hay que saber por qué lo estamos haciendo, como aquel que deja su casa por mucho tiempo, después regresa y la quiere ver igual de bonita, pero resulta que no, la descuidamos, ¿sí? Hay que cuidarla para que se conserve, para seguir habitándola también. Y aquí les quiero relatar algo. Como el recogedor de clavos, en un indicio de cómo se constituye la imaginación y lo patrimonial.
Este recogedor de clavos recogía cosas que ya no tenían función como lo era antes, recogiendo clavos oxidados y marcados por la memoria del tiempo, clavos que se ganaron el privilegio del abandono y que ya no ejercen la función de clavar. Aquel hombre que se ejercitaba en función de recoger, casi se identifica con los clavos de esa función aparentemente inútil. Pero al recoger clavos, el hombre constituye un patrimonio. No importa que sea un patrimonio inútil de la humanidad, importa su condición de patrimonio. Aquí podemos ver que este reconocimiento es muy importante para la valoración de lo propio y de lo ajeno. Y también nos hermana y nos identifica y nos lleva a muchas otras cuestiones que debemos seguir trabajando, debemos seguir repensando desde esta didáctica del patrimonio para hacerlo comprensible, darle sentido y aprovechar este potencial educativo. Y como lo observó Gastón Bachelard en la Poética del Espacio, lo minúsculo, puerta estrecha por excelencia, abre un mundo. El pormenor de una cosa puede ser el signo de un mundo nuevo, de un mundo que, como todos los mundos, contiene los atributos de la grandeza. Esto lo dijo Gastón Bachelard y esto lo dejo para seguir reflexionando con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, por principio me gusta mucho esta idea que usted aborda respecto a los patrimonios. Efectivamente hay que pensarlo en plural. Y es muy importante, ¿no? Que acompañemos, no solamente que enviemos a nuestras y nuestros estudiantes, sino el acompañamiento principal para desde ahí también empezar a trabajar otras formas diferentes y tener un recurso. Es un recurso muy importante, los lugares, los espacios culturales, las cosas de cultura, los museos son recursos didácticos. Son recursos didácticos que debemos aprender a leer, pero como comentaba, hay infinidad de discursos dentro de estos espacios, ¿no? Estas visitas, como usted comentaba, y que a veces son muy dadas por el discurso, y ahí me voy a la parte crítica que también usted comenta, por los discursos de las personas que interpretan de esa manera y que tienen ya hasta un guión para decir algo respecto a esto. Y siempre, y voy a lo segundo que usted comentaba porque me voy a ir un poquito atrás, trabajando en museos, estando al frente del área de servicios educativos en el Museo Nacional de Antropología, en el Museo Nacional de las Intervenciones, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, principalmente en el Nacional de las Intervenciones, que es un museo ideológico en sí mismo por la temática que aborda. Al hacer los recorridos con estudiantes de distintos grupos de edad, tenían muchas preguntas muy interesantes, pero guiadas más por su propia iniciativa que por otra cosa, ¿no? O sea, ¿cómo entrar en diálogo con estas personas, con todas estas inquietudes y no salirse del guión, ¿sí? O sea, esa es una parte central de ese guión hecho. Pero también nos dábamos cuenta de que trabajando con ellos, esas preguntas, esas inquietudes, no las traían escritas. Las preguntas e inquietudes que llevaban escritas eran las que usaban cuando se paraban frente a alguna pieza o alguna escenografía particular, porque era la pregunta que les hacía el profesor o la profesora, como una prolongación de la escuela en ese espacio cultural. Esto no se debe hacer, y esto es lo que yo he hecho en muchos años, a trabajar cerca de 17 años en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, trabajando en servicios educativos y realizando infinidad de acciones, talleres, círculos de lectura, congresos, encuentros,
para sacar un poco esa dinámica de ver el espacio ahí como algo cerrado y realmente invitar a las personas a que se unan. ¿Qué he hecho en la universidad? Desde la coordinación que tengo también del programa institucional de tutorías, de hecho la tutoría es un medio, es una herramienta, es un recurso también. Desde ahí he trabajado estas temáticas, abordándolas dentro de un seminario que tenemos, un seminario permanente de tutorías para la formación integral del estudiante universitario, como los museos, como este aporte que pueden dar a la formación integral del estudiante universitario. Hay algunas publicaciones que he desarrollado también de didáctica de la historia, de didáctica de museos, de didáctica del patrimonio, y bueno, actualmente la tesis que estoy concluyendo de doctorado, soy doctoranda, es sobre gestión y educación patrimonial. Lo voy a dejar como un legado para mi facultad en la carrera de pedagogía, de la cual pues surgí hace muchos años, ya con 36 años de docencia. Hacen imaginar un poquito más ahí atrás, ¿no? Que hay mucho que hacer. Entonces uno no puede predicar si no lo hace. Ese es mi ímpetu, ese es mi ánimo, ese es el corazón, ¿no?, con el que yo abordo las cosas. Y cuando se habla de estos lugares que me gusta visitar, fíjense que sí visito museos, sí los recorro, sí los conozco, pero la mirada de la pedagoga, museóloga, se regresa a la pedagoga, y la pedagoga siempre construye y reconfigura desde ahí muchas cuestiones, más allá de la museóloga, en este otro ámbito, como que un poco más estricto. Hay elementos clave en cada diapositiva que tienen 4 o 5 cuartillas aquí, para las cuales me dediqué a escribir. Este escrito fue para ustedes, y lo hago porque también escribo, y lo escribo para este trabajo también de difusión. Entonces, por eso les decía que estaba pensando en voz alta. Gracias. Hace un rato comentaba sobre la cuestión de lo público y lo púdico, ¿sí?, sobre estas decisiones, y que sin lugar a dudas siempre van a estar pues permeadas por más que por una racionalidad clara respecto a lo que se prohíbe o lo que no se prohíbe, pues ha surgido desde todos los tiempos, ¿no? Simplemente lo que comentaba hace un rato, a toda esa gran influencia que tenemos de los museos europeos, y cómo es que desde ahí hemos tomado muchas cuestiones que han permeado nuestra forma de ver también lo que es nuestro patrimonio, ¿sí? Esta gama, ¿no?, de herencias ha afectado a tal grado que a veces amamos más cosas que ni siquiera son propias como mexicanos, como mexicanas, y que pues en ese mismo sentido, quienes se encuentran dentro de esta generación de políticas educativas y culturales matizan los diferentes lineamientos o reglamentos, ¿no?, de cultura en cada uno de nuestros periodos del poder, ¿sí? Bueno, los periodos sexenales hasta el momento todavía, ¿sí? Las discusiones no se encuentran donde están las y los especialistas. Las discusiones se encuentran entre personas que desconocen completamente toda esta serie de temáticas, y que en ese mismo sentido les toca levantar la mano y decidir sobre tal o cual situación. Ante esto, precisamente está esta labor de sensibilización. Pues eso es un rato, ante tanto embate, ¿no? Por eso hablaba de esa cultura occidental. O sea, si nosotros pensamos en nuestros espacios de occidentalización, uno de ellos es la escuela. O sea, la escuela es su lugar por excelencia, como es, perdón, permítanme decirlo, como son también las iglesias, como son los panteones, como son los mercados, como tantos espacios, muchos espacios de occidentalización, ¿sí? O sea, tenemos
que entrar, pero no con discursos, sino con actividades. Me gustó también la pregunta que me hacía la maestra Elizabeth, ¿usted cómo lo hace? O sea, ¿qué hace sobre esto que piensa? Porque esto es lo que tenemos que hacer, o sea, tenemos que actuar. Respecto a esta situación de que no se apoya o no se alientan las salidas, hay muchas formas de generar dentro de nuestros espacios. Lo hemos visto ahora, qué tanto hicimos y qué no hicimos durante cerca de 2 años y medio, casi 3, ya con esto que llevamos. Cómo generamos y cómo recreamos espacios, escenarios, y nos pudimos comunicar perfectamente. Aquí hay mucho de dónde traer, mucho dónde consultar. Está en nuestra biblioteca, pero no solo la biblioteca, perdone, pero ya también la hice mía. No solo la biblioteca, tenemos muchos acervos, y ya tenemos ahora, y sobre todo lo hicieron muchas instancias culturales, subieron recorridos, trabajaron ampliamente sobre esto, y yo les digo porque estoy en una red de compañeras de áreas educativas, como de unos 100 o más museos, y pueden traer también los propios espacios si se les invita, si se les convoca. Ahorita no tengo yo injerencia directa, pero estoy en el Comité de Educación y Acción Cultural del Consejo Internacional de Museos. Podemos generar que el museo les visite, ¿sí? U otra serie de actividades. O sea, la cuestión está en hacer acopio de nuestra creatividad y de todo esto que nos es dado por la profesión que ejercemos. Gracias. Qué bueno, ¿no? Que pensar en conjunto y pensar de esta forma pues nos lleva a esta necesidad de hacer comunidad, ¿no? Cuando usted refiere a las identidades también así en plural como los patrimonios y demás, pues lleva a recuperar esta idea, ¿no? Y me voy a referir a un poeta museólogo brasileño. Él habla de patrimonio como lo fraterno, como aquello que genera como que otros acercamientos, y lo hablan desde el concepto de comunidad, ¿no? O sea, como algo que se abre, no como las redes que ahora vemos, ¿no? Y que empiezan a circular y demás, y que de repente le mandes un mensaje, le pide apoyo a alguien y demás. No, es abrirse, o sea, abrirse dentro, como decía hace un rato, dentro de este ser, y entrar a otros intersticios también, para poder desde ahí encontrar lo que no está, que es lo que comentaban hace un rato respecto al poder. O sea, sacar esa parte, ¿no? Esa parte dura, aquello de que nadie se atreve a decir, para poder hacer ahí desarrollos teóricos, pero también para desde la práctica hacer ejercicios, ¿no? Que nos lleven a seguir sensibilizando. Yo entiendo que en estos abordajes tendremos que trabajar otra forma también de investigar, ¿sí? No podemos investigar con las mismas estructuras, ¿no? Que estamos acostumbrados, y que de hecho así nos las piden desde la licenciatura, la maestría, los posgrados. Tenemos que romper también con esas lógicas, ¿sí? Y es complicado. O sea, quienes hemos entrado en esos procesos de un trabajo doctoral, uno se da cuenta que no es tan sencillo. O sea, no es tan sencillo entrar dentro de esos lugares, pero también en toda esa urdimbre, ¿no? Para poder destejer y volver a tejer, pero no lo mismo, ¿no? O sea, para poder desde ahí deshacer, esas falsas creencias, ¿no? Por eso hablaba hace un rato de la muerte bella, de aquello que nos impresiona y que parece más una bienvenida a Hollywood que realmente el mensaje directo, ¿no? Que algo nos puede transmitir, y lo hemos visto en infinidad de lugares. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Siempre me saca un suspiro cuando me acuerdo de mis otras casas, ¿no? Ya no estoy actualmente en museos, eso tiene cerca de
9 años, que es lo que llevo al frente de la división, pero sí lo hago desde este Comité de Educación Cultural. Yo, bueno, sí me tocó en su momento también diseñar materiales para los espacios en los que estuve, pero principalmente me ha tocado formar, o sea, formar educadoras y educadores de museos. Y siempre promoviendo pues diversidad, ¿no? de maneras y de formas para poder hacer una lectura distinta. Ya no es solamente el material didáctico, sino que hay, ahorita usted acaba de comentar, hay infinidad de formas, ¿no? de transmisión. Pero sí es fundamental, o sea, es esencial sobre todo que cuando estamos realizando algún tipo de recurso para este tipo de comunicación, sí rompamos con aquello que vimos, porque incluso hasta lo que me está diciendo, entrar al inframundo y todo esto, también es la muerte bella. O sea, también es hacer algo, crearlo, para que alguien lo vea y a veces hasta se asuste y a veces genera más susto para los pequeños y demás. No tiene que verse así, tiene que verse como algo más abierto y más vivo. O sea, por eso yo recurro a esta palabra, o sea, hablar de vida, no hablar de muerte, hablar de cuestiones que nos lleven a ver así como estamos ante los problemas que estamos enfrentando actualmente, porque son muchos, son muchísimos, y precisamente desde nuestros orígenes, desde nuestra cultura, desde todo esto que yo les decía, yo aprecio mucho lo que mi madre en estos últimos días pues me decía y me platicaba, porque no hay valor mayor que ese, ¿no? Y por eso es que cuando hablaba acá de estos procesos de patrimonialización, esa es parte también. No son solamente los que están en los bustos o con las letras doradas, ¿no? O con aquellos que nos platicaron, que le platicaron al que le platicaron, sino nuestras abuelas, ¿no? Lo que decía hace un rato, ¿no? O sea, qué es lo que usaban, nuestras comidas actuales, nuestras propias tradiciones, todo esto que está tan vivo y tan muerto, si es que no lo destacamos, que es hacia donde voy, ¿no? Esos procesos de patrimonialización tendrían que entrar dentro de ser más sensibles a que estamos aquí, estamos ahora, no vamos a tener otro momento, y también nuestro legado va a ser ese, ¿no? Lo que se escriba, lo que se haga, lo que se realice. Y pues en algún momento también lo voy a sugerir dentro de este comité que tenemos, porque este comité trabaja también con Latinoamérica y trabaja a distintos niveles también mundiales. Y hace un rato se me pasó, pero sí quería comentarlo, tenemos un seminario permanente de colonialidad, y ahí es donde estamos abordando estos temas que decía usted hace un rato respecto al poder. En ese estoy porque formo parte de este grupo, pero también desde ahí estamos haciendo algunos otros desarrollos, estamos construyendo materiales, incluso hemos enviado a encuentros que ahora sí se puede mucho, no sé, a Bélgica, a otros países, pero utilizando los recursos que ahora nos permiten las diferentes herramientas digitales. Eso es lo que estamos haciendo. La invitación, por supuesto, que siempre que se interpela a este tipo de temas y que hay posibilidades de seguir dialogando, estoy abierta y dispuesta a participar, a colaborar. Y bueno, respecto a esto que usted coloca dentro de este ecosistema, también los abordajes de la nueva museología están, pues, bueno, es nueva desde hace mucho tiempo, pero tiene su origen en una reunión que se hizo en Santiago de Chile ya en 1972. Desde 1972 es donde ya se está trabajando esta nueva historia, pero que para muchos fue como borrar de un plumazo los libros de texto, principalmente al Pastorcito de Galatao, al Pípil, etcétera, y que se generaron ahí infinidad de textos extraños, porque al fin y al cabo ni siquiera fue el libro que ganó el concurso, sino que se reimprimieron infinidad de cosas. Bueno, ¿a qué voy con todo esto?
Dentro de esta perspectiva que usted aborda, está siendo trabajada por estos expertos principalmente en Portugal, en Lisboa, y está trabajándose también la sociomuseología. Por supuesto que trabajar la sociomuseología implica este abordaje de lo patrimonial, pero también el cómo es que interpretamos el tiempo, el pasado, todo esto, ¿no?, que tiene que ver con la historia, no la historia, como decíamos hace un rato, solamente de los grandes personajes, pero principalmente en ese sentido de cómo esta comunidad, como bien lo comenta, ha generado algo y desde allí es posible rescatarlo, ¿no? Yo trabajé como unos 6 años en museos comunitarios, también de INA, y mucho de esto lo trabajamos ahí también con ellos. No voy a hablar más porque también me metería a un tema mayor, pero entra dentro de esta misma complejidad que usted comenta. Muchas gracias. Esta reflexión con la primera pregunta que nos hacía. ¿Sí? O sea, creo que esas dos preguntas son preguntas clave que nos quedan de tarea, y digo nos quedan porque el problema de la identidad normalista, universitaria, etcétera, etcétera, es algo que debemos problematizar, pero también tenemos que atender, ¿no? Yo creo que ahí hay cuestiones importantes, y solamente en estos llamados que ahorita decía, en este salir y entrar, tenemos que salir y entrar de nuestra propia disciplina, de nuestras propias creencias, pero principalmente hacer acopio de quienes tenemos cerca. Aquí hay muchas profesiones, ¿no? Aquí ustedes, profesoras, profesores, pues creo que es el lugar por excelencia en donde podemos buscar y preguntar a cada quien qué ha hecho, qué tiene, cómo va, qué está trabajando, etcétera. Entonces, yo creo que por ahí es un buen principio, pero otra vez, vamos a las primeras preguntas y para seguirlas abordando. Muchas gracias. También analizar al interior de los programas hasta dónde algunos de ellos ya están involucrando esta mirada. Cómo el análisis de las comunidades desde los primeros semestres del trayecto también son importantes. Pero asimismo nos marca cómo ver esta cuestión de pertenencia social, de diversidad, de comunidad. ¿Cómo la estamos viendo nosotros? ¿Cómo la estamos generando al interior de la institución? Pero si bien es cierto, el reto mayor yo considero que es cómo cambiar los escenarios o cómo ir modificando los escenarios en las escuelas de educación básica a través de una lectura diferente de nuestros propios estudiantes, ¿no? De nuestros propios directivos en las escuelas, ¿no? Había un elemento importante que menciona la diversidad. ¿Cómo es vista la diversidad por nosotros, por los estudiantes, por los que están a cargo de las escuelas de educación básica? Yo creo que el reto es muy grande, pero que se puede alcanzar si decidimos considerar este elemento de educación patrimonial como un eje importante también de identidad mexicana. A veces conocemos mucho de muchos países y hablamos, pero generalmente ¿qué conocemos, no?, de nuestras culturas, de nuestras tradiciones, y cómo estas han también generado algunos elementos, ¿no?, interesantes educativos de manera general. Yo en este momento quisiera cerrar porque el reto es grande, ¿no?, para uno que en mi caso, maestro, me encanta la práctica, y ver escenarios que más que comunidades a veces parecen lucha de unos contra otros, de ver la diversidad como un punto de exclusión y también de esa complicidad social que a veces nos involucra. Pues yo les agradezco a todos su paciencia, su tolerancia y sobre todo el compartir escenarios en cada una de las licenciaturas. Que tengan una excelente tarde y los esperamos el día de mañana en la siguiente conferencia. Gracias. Muchas gracias.